Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Maggie. Buenas noches, Manuel. ¿Qué pasa con la llamada justicia internacional? Los organismos internacionales. Bueno, los tribunales o cortes internacionales de justicia son instituciones creadas por tratados multilaterales entre estados o mediante acuerdos o resoluciones de organizaciones internacionales o regionales que tienen competencia para resolver conflictos jurídicos. Uno de los principales procesos judiciales fueron los juicios de Nuremberg, establecidos por decisión de las 4 potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia. Esto con la finalidad de poder juzgar a 24 criminales de guerra nazis. La tipificación de los crímenes y abusos realizados por estos tribunales y los fundamentos de su constitución representaron un avance jurídico que sería aprovechado posteriormente por las Naciones Unidas para el desarrollo de una jurisprudencia específica internacional en materia de guerra, de agresión, crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad, así como para la constitución del Tribunal Penal Internacional. El cual también es conocido como Corte Penal Internacional de La Haya, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Es importante no confundir con la Corte Internacional de Justicia, porque ella no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relaciona con ella en los términos que señala el Estatuto de Roma, su norma fundacional. Desde el año 1945, la comunidad internacional de estados en su conjunto concibió un conjunto de mecanismos, órganos y formas establecidos en los tratados internacionales para erradicar los horrores que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial. Esto, desde el año 1945, fue lo que permeó en los diferentes sistemas de protección, bien sea el sistema universal, que es el sistema de tratados establecidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, y en el sistema interamericano de derechos humanos. La justicia internacional así está revestida de un conjunto de medios, órganos, formas, tratados y normas que los estados están en la obligación de cumplir independientemente de todo vínculo convencional. Es decir, no existen consideraciones que deben ser catalogadas como obstáculos, como decir que la justicia internacional es una situación que atenta contra la soberanía de los estados. Se trata de proteger esas situaciones que son importantísimas, que son medulares para todos los estados que conforman la comunidad internacional de estados en su conjunto. Por ejemplo, en materia de derecho penal internacional, se trata de una rama del derecho que define cuáles son los crímenes de trascendencia internacional, como los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, agresión y genocidio, y también establece cuáles son las jurisdicciones competentes. Por su parte, la Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Sus funciones principales son resolver las disputas que le sometan los estados y omitir dictámenes para dar respuesta a cualquier cuestión jurídica que le sea planteada por la Asamblea General o por el Consejo de Seguridad. El Estatuto de Roma, entre tanto, es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, adoptado en 1998 durante la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional. En él se definen los crímenes más graves contra los derechos humanos y el derecho humanitario, sobre los cuales la Corte podrá ejercer su jurisdicción. Los crímenes están agrupados en distintas categorías: genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. En el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, que se encuentra compuesta por 7 miembros elegidos por la Asamblea General de la OEA. En el área de derechos humanos se encuentra también el Tribunal Europeo, la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos y libertades fundamentales en Europa, y ante la que cualquier persona que considere haber sido víctima de una violación de sus derechos mientras se encontraba legalmente bajo la jurisdicción de un Estado miembro del Consejo de Europa puede presentar una denuncia. ¿Qué organismos de justicia conocen los venezolanos y cómo valoran su labor? Vamos a consultar a la calle y al regreso estaremos conversando con el profesor de la Universidad Central de Venezuela e internacionalista, Carlos Luna. Hay que establecer correctivos en algunos ordenamientos jurídicos a nivel internacional, sobre todo en aquellos países en los cuales se han cometido de una manera flagrante, reiterada y continua delitos en materia de lesa humanidad, por ejemplo, que cada día
están haciendo han ido más bien increciendo en el mundo. Y considero más bien que las autoridades internacionales deberían abocarse a ello para considerar justamente que se pueda hablar de algún adelanto en materia de justicia internacional. No, se ha evolucionado, por supuesto que se ha evolucionado, ya se ha justiciado desde el juicio de Nuremberg, que se justicia a los criminales de guerra, los criminales de Kosovo. Eso es una evolución en cuanto a la justicia internacional. Bueno, indiscutiblemente sí que ha habido una evolución de la justicia internacional a raíz pues, de todos los sucesos vividos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Son mecanismos que son un poco lentos, pero que realmente yo creo que a medida que haya voluntad de los diferentes países, podemos lograr lo que es el fin último, pues que es la aplicación de la justicia a nivel internacional. Cuestión que me parece que tiene que ser así, que realmente es sensato. Mira, yo creo que todos los procesos judiciales son lentos. Requieren muchas pruebas, muchas investigaciones. Para mí el proceso ha sido lento.